La Universidad de Oxford, con 800 años de historia, nunca había experimentado un silencio como este. El teatro Sheldonian, habitualmente escenario de debates académicos vibrantes, estaba sumido esta vez en un silencio sepulcral. El profesor Edmund Harrington, eminente catedrático de historia, acababa de lanzar su controvertida afirmación: África no ha contribuido en nada a la civilización humana. Un silencio denso se apoderó de la sala, como si todos contuvieran el aliento. En medio de esta atmósfera, Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, sentado en la primera fila, cerró su cuaderno con calma y colocó su pluma sobre la mesa. Sus movimientos eran pausados y serenos, pero cualquiera que lo observara podía percibir la energía contenida en su tranquilidad. Todo comenzó con una conferencia ordinaria sobre el liderazgo global en el siglo XXI. La sala estaba repleta de líderes políticos, académicos y estudiantes reunidos para escuchar las opiniones de los expertos. El profesor Harrington, un hombre en sus 60 y tantos años, con cabello blanco y gafas de montura metálica, subió al estrado. Su historial era impresionante. Autor de 12 libros y poseedor de 3 doctorados honoris causa. Desde el principio, su tono fue arrogante y autocomplaciente. Cuando examinamos los fundamentos de la civilización humana, resonó su voz en la sala, vemos un patrón claro: las matemáticas de Grecia, el derecho de Roma, la filosofía de Alemania, la innovación industrial de Gran Bretaña. Hizo una pausa y miró al público por encima de sus gafas. Los cimientos de lo que llamamos civilización tienen, sin duda, raíces occidentales. 20 minutos después de iniciada la conferencia, Harrington pronunció la frase fatídica que cambió el rumbo de la sesión y, posiblemente, de su carrera para siempre. Ahora, algunos podrían querer hablar de las contribuciones de otros continentes. Asia nos dio, sin duda, la pólvora y el papel. América tuvo calendarios complejos, pero África hizo una pausa dramática, con una sonrisa condescendiente en los labios. Desafío a cualquiera en esta sala a nombrar una sola contribución significativa de África subsahariana a la civilización humana. Ese continente siempre ha sido receptor de la civilización, no un contribuyente a ella. El silencio que siguió a estas palabras fue tal que parecía haber detenido el tiempo. Entre el público, varios estudiantes y profesores africanos mostraban rostros sombríos, atrapados entre la ira y la incredulidad. En la primera fila, Traoré levantó la mano con calma. Harrington lo miró con una mezcla de desprecio y curiosidad y dijo: «Sí», como si no esperara ninguna respuesta. Traoré se puso de pie sin prisas, con movimientos serenos y dignos que reflejaban la presencia de un líder nacional. Con una voz que resonó en la sala sin necesidad de micrófono, dijo: «Profesor Harrington, si me permite, me gustaría responder a su afirmación». Harrington asintió con indiferencia. «Adelante, señor», fingiendo no recordar su nombre, a pesar de que Traoré había sido presentado formalmente al inicio del evento. Ignorando la afrenta, Traoré dijo simplemente: «Traoré, Ibrahim Traoré», y añadió: «Y acepto su desafío». En ese momento, una ola de expectación recorrió la sala. Varios asistentes sacaron rápidamente sus teléfonos para grabar, como si intuyeran que estaban presenciando un momento histórico. Harrington señaló el estrado con la mano y dijo: «Adelante, ilumínenos, simple, ilumínenos, pero por favor, cíñase a los hechos históricos, no a sentimientos nacionalistas». Su voz estaba cargada de sarcasmo. Traoré avanzó con pasos seguros hacia el estrado, sosteniendo un sencillo cuaderno de cuero que colocó cuidadosamente sobre el atril. Hizo una pausa en silencio, miró a la audiencia y luego directamente a Harrington. Comenzó diciendo: «Profesor, antes de responder a su desafío, ¿me permite hacer una pregunta? ¿Ha visitado alguna vez las colecciones de manuscritos de Tombuctú durante sus extensas investigaciones? ¿Ha estudiado los escritos matemáticos del pueblo Dogón? ¿Ha examinado las técnicas de fundición de metales del pueblo allá en Tanzania?» Harrington descartó la pregunta con un gesto despectivo de la mano.
Señor Traoré, los edificios de adobe antiguos y la cultura folclórica primitiva difícilmente pueden considerarse civilización. Hablamos de contribuciones al progreso de la humanidad, no de curiosidades antropológicas. Se alzaron murmullos entre la audiencia ante este evidente desprecio. Sin embargo, Traoré permaneció sereno, abrió su cuaderno y extrajo un documento. Muy bien, dijo. Empecemos con algo que quizá reconozca. Levantó una copia fotográfica de un texto antiguo. Esta es una página del hueso de Lebombo, encontrado en Suazilandia. Profesor, tiene 44 años. Contiene los primeros cálculos matemáticos conocidos en la historia de la humanidad. 29 muescas distintivas que muestran los ciclos lunares. Profesor, las matemáticas no comenzaron en Grecia, comenzaron en África. La sonrisa sarcástica se desvaneció del rostro de Harrington, aunque rápidamente recuperó su compostura. Contar muescas difícilmente es Pitágoras, dijo con desdén. Traoré extrajo otro documento. Entonces tal vez deberíamos hablar del hueso de Ishango, de la República Democrática del Congo, que data de hace 20.000 años y contiene evidencia de números primos, multiplicación y división. Esto precede a las matemáticas griegas por unos 19.000 años. Hizo una pausa para permitir que los números calaran en la mente de la audiencia. ¿Pero quiere ejemplos más recientes? Bien. Hablemos de la Universidad de Sankore en Tombuctú, que albergaba 700.000 manuscritos en el siglo XII y educaba a 25.000 estudiantes, mientras Oxford aún era un conjunto de tabernas. La audiencia ahora estaba completamente en silencio, escuchando cada palabra. Traoré continuó, su voz ganando fuerza pero sin perder nunca su calma serena. Usted mencionó el derecho que vino de Roma. Hablamos de la Constitución del Imperio Ashanti, que precedió a la de Estados Unidos por 3 siglos e incluía un sistema de equilibrios y contrapesos, o del Parlamento de Buganda, que tenía un sistema de gobernanza democrática complejo mientras Europa aún estaba gobernada por monarcas absolutos. Traoré prosiguió. Habla usted de la filosofía alemana, dijo, ahora en pleno dominio de la situación. Ha leído los escritos de Sera Jacob, el filósofo etíope del siglo XVII, quien desarrolló ideas sobre la indagación racional y los derechos humanos antes de la Ilustración europea. Su discípulo, Walda Hayward, escribió tratados sobre ética que rivalizan con cualquier cosa producida en Europa en ese tiempo. Pero por supuesto, escribieron en ge'ez, no en latín, así que tal vez no cuenten en su evaluación. Harrington intentó interrumpir. Estos son ejemplos aislados, pero Traoré levantó la mano y, sorprendentemente, el profesor guardó silencio. Aislados, profesor. Permítame hablarle de aislamiento. Es cuando la Biblioteca de Alejandría, fundada por una dinastía africana, albergaba el conocimiento del mundo, mientras los antepasados de los fundadores de Oxford aún vivían en chozas de barro. Es cuando los matemáticos africanos calculaban la circunferencia de la Tierra, mientras los europeos creían que era plana. ¿Busca contribuciones a la civilización? La voz de Traoré se alzó ligeramente por primera vez. Hablemos de la medicina. Traoré continuó. La primera cirugía exitosa de cataratas se realizó en el siglo XIV en Malí. La primera cesárea en la que sobrevivieron tanto la madre como el niño se llevó a cabo en Uganda en 1879, utilizando técnicas que no aparecerían en la medicina europea hasta 50 años después. La primera vacunación, no la de la viruela de Edward Jenner, sino la inmunización contra la viruela, se practicaba en África Occidental, y fueron los africanos esclavizados quienes la llevaron a América. Extrajo otra hoja. Arquitectura, las propiedades acústicas de Gran Zimbabue superan la ingeniería moderna. Las pirámides nubias se construyeron antes que sus contrapartes egipcias. Las iglesias excavadas en la roca de la Libela fueron talladas en roca volcánica monolítica, con una precisión que los ingenieros modernos encuentran difícil de explicar. Pero tal vez no hayas oído hablar de ellas porque no encajan con tu narrativa de la primitividad africana. El cambio en la sala era palpable. Los estudiantes que antes estaban sentados con cautela, ahora se enderezaban,
muchos tomando notas. Varios profesores sacudían la cabeza. Algunos parecían perturbados, otros como si descubrieran esta información por primera vez. La expresión de Harrington pasó del desprecio a la defensiva y luego a algo cercano al pánico, pero Traoré aún no había terminado. Continuó. Hablemos de la metalurgia, dijo, su voz ahora impregnada de una confianza absoluta. El pueblo Haya en Tanzania produjo acero al carbono en hornos de alta temperatura hace 2000 años, una tecnología que no apareció en Europa hasta la Revolución Industrial. Los bronces de Benín eran tan complejos que los europeos, al verlos por primera vez, se negaron a creer que fueran obra de africanos e inventaron teorías sobre artesanos portugueses perdidos. Agricultura. Los africanos domesticaron el mijo perla, el sorgo, el arroz africano, el ñame, el frijol de ojo negro, la sandía y la ocra. Desarrollaron sistemas de riego complejos en el Sahel que sustentaron ciudades de cientos de miles de habitantes mientras Europa vivía en la Edad Oscura. La agricultura en terrazas del pueblo Dogón mantuvo comunidades durante más de 1000 años, en condiciones donde los métodos agrícolas europeos habrían fracasado en una sola temporada. Traoré hizo una pausa y miró directamente a Harrington, quien sudaba a pesar del frío de la sala. Pero quizás lo más importante, profesor. Hablemos de Ubuntu, el concepto filosófico de soy porque nosotros somos. Mientras la filosofía europea estaba ocupada con los derechos individuales y la conquista, la filosofía africana desarrolló conceptos de justicia restaurativa, responsabilidad colectiva y dignidad humana, que el mundo supuestamente civilizado apenas comienza a comprender. Traoré dijo, la tragedia, profesor Harrington, su voz ahora tranquila pero penetrante. No es que África no haya contribuido a la civilización. La tragedia es que académicos como usted han pasado siglos borrando, ignorando y menospreciando estas contribuciones. Cuando la biblioteca de Tombuctú estaba en su apogeo, albergando más libros que cualquier universidad europea, sus antepasados nos llamaban analfabetos. Cuando nuestros astrónomos seguían los movimientos de las estrellas, nos llamaban atrasados. Cuando nuestros curanderos realizaban cirugías complejas, nos llamaban brujos. Tomó su cuaderno y extrajo un último documento. Profesor, esta es una carta de Cecil Rhodes, fundador de la beca que tal vez financió su educación. En ella, declara explícitamente que la historia de África debía ser suprimida para justificar el colonialismo. Profesor, su ignorancia no es casualidad. Es el resultado de un esfuerzo deliberado y sistemático para borrar las contribuciones de África a la civilización humana, y usted ha perpetuado ese legado durante 47 años. El silencio en la sala era absoluto. Harrington, de pie al borde del escenario, abría y cerraba la boca sin emitir palabra. Traoré aún no había terminado. Profesor, podría continuar durante horas. Podría hablarle de los cálculos astronómicos del pueblo Dogón, que conocían la estrella Sirio B siglos antes de que los telescopios occidentales pudieran observarla. Podría describir la geometría fractal compleja en el arte africano, que precedió a Mandelbrot por siglos. Podría explicar cómo las tradiciones africanas de pregunta y respuesta musical formaron la base del jazz, el blues, el rock y casi todos los géneros musicales populares. Pero creo que he dejado claro mi punto. Traoré concluyó. La pregunta no es si África ha contribuido a la civilización. La pregunta es por qué usted, un profesor en una de las universidades más prestigiosas del mundo, no sabe nada de esto. O peor aún, hizo una pausa y miró directamente a Harrington. ¿Por qué lo sabe y elige negarlo? El primer aplauso comenzó con una joven africana en la tercera fila. Luego siguió otro. En cuestión de segundos, la sala estalló en un aplauso atronador. Los estudiantes se pusieron de pie, seguidos por los profesores e incluso algunos administradores. Pero la reacción más destacada vino de una profesora blanca de edad avanzada en la primera fila. La profesora Mary Whitfield, jefa del Departamento de Estudios Africanos, se levantó y habló por su micrófono. Dijo, «Señor presidente,
refiriéndose por primera vez al título oficial de Traoré. Como miembro de esta institución, me disculpo. Sus palabras hoy han expuesto una vergonzosa laguna en nuestros planes de estudio. Propongo que Oxford revise de inmediato sus programas de historia y los corrija para incluir las contribuciones africanas que usted ha descrito. El aplauso se reanudó con aún más fuerza. Harrington, aislado al borde del escenario, buscaba apoyo desesperadamente, pero no encontró nada. Décadas de su autoridad se evaporaron en 10 minutos. Cuando el aplauso finalmente se desvaneció, Traoré habló de nuevo. Dijo con calma: "No busco una disculpa, busco la verdad. Y la verdad es que la civilización humana no pertenece a un solo continente o raza. Es la culminación de todos los logros humanos, desde el primer cálculo matemático en un hueso africano hasta el descubrimiento científico más reciente. Pero mientras profesores como el Dr. Harrington sigan enseñando una historia incompleta y deliberada, perpetuaremos la ignorancia y el prejuicio. Hoy, en esta sala, tenemos una opción: continuar con la mentira o aceptar la verdad completa, rica y compleja de los logros humanos". Recogió sus papeles y regresó a su asiento. Al pasar junto a Harrington, se detuvo. Dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que los micrófonos la captaran: "Profesor, he proporcionado copias de todas estas fuentes a su departamento. Espero que encuentre tiempo para leerlas". Las repercusiones fueron rápidas y contundentes. En cuestión de horas, los videos de la respuesta de Traoré se publicaron en las redes sociales con titulares como "Presidente africano destroza a profesor racista en Oxford" y "El mayor desmantelamiento en la historia académica". Para la mañana siguiente, los clips habían acumulado millones de visitas. Las agencias de noticias de todo el mundo cubrieron la historia. Académicos de universidades africanas ofrecieron ejemplos adicionales en apoyo a los puntos de Traoré. El hashtag Mata África construyó la civilización se convirtió en tendencia global. El profesor Harrington emitió un comunicado al día siguiente, anunciando su retiro anticipado para perseguir intereses personales. La Universidad de Oxford emitió una disculpa oficial y anunció una revisión exhaustiva de su plan de estudios de historia. El Teatro Sheldonian, donde tuvo lugar este enfrentamiento, comenzó a albergar una nueva serie de conferencias anuales sobre las contribuciones de África a la civilización global. El primer orador fue Ibrahim Traoré, pero quizás el resultado más significativo fue entre los estudiantes. La matrícula en programas de estudios africanos en universidades británicas se disparó. Jóvenes historiadores comenzaron a viajar a África para estudiar archivos que habían sido ignorados durante siglos. Los manuscritos de Tombuctú, el conocimiento astronómico de los Dogon y las prácticas médicas tradicionales de los curanderos se convirtieron en temas de estudio académico serio. Un año después, la Universidad de Oxford desveló una nueva estatua en su patio principal. No era de Ibrahim Traoré, quien declinó ese honor. En cambio, era de Ahmad Baba de Tombuctú, el erudito africano del siglo XVI, cuyos 1.600 libros sobre derecho, medicina, filosofía y matemáticas educaron a generaciones, mientras Oxford aún estaba en sus inicios. La inscripción decía: "El conocimiento no tiene color, la sabiduría no tiene continente, y la verdad pertenece a toda la humanidad". Años después, en una entrevista, Traoré reflexionó sobre aquel día en Oxford. Admitió: "No fui allí con la intención de dar ese discurso, pero cuando el profesor Harrington hizo esas declaraciones, pensé en todos los niños africanos que escuchan palabras como esas y las creen. Pensé en todas las mentes brillantes africanas a lo largo de la historia, cuyas contribuciones fueron borradas o robadas. No podía quedarme callado. La verdadera tragedia no es lo que dijo un profesor ignorante, es que sus opiniones se consideraban aceptables en una institución dedicada a la verdad y el conocimiento. ¿Cuántos estudiantes se sentaron en sus clases durante 47 años y absorbieron esas mentiras? ¿Cuántos de ellos llegaron a posiciones de poder con esos prejuicios? Por eso tuve que hablar.
no para humillarlo, sino para romper ese ciclo. El entrevistador le preguntó si sentía que su respuesta había sido demasiado dura. Traoré negó con la cabeza. Durante siglos, la historia de África fue escrita por aquellos que nos esclavizaron, nos colonizaron y nos explotaron. No tenían interés en reconocer nuestros logros. Cuando tu historia ha sido negada durante tanto tiempo, decir la verdad no es crueldad, es una necesidad. El profesor Harrington tuvo 47 años para aprender la verdad. Él eligió la ignorancia. Yo simplemente elegí no dejar que su ignorancia pasara desapercibida ese día. Hoy, el momento Traoré se conoce como un punto de inflexión en el discurso académico sobre la historia de África en universidades de todo el mundo. Es un recordatorio de que el conocimiento, el verdadero conocimiento, requiere humildad, curiosidad y disposición para cuestionar supuestos arraigados. Demostró que a veces el arma más poderosa contra el prejuicio no es la ira ni la violencia, sino la verdad, presentada con dignidad y respaldada por hechos irrefutables. Y en las aulas, desde Lagos hasta Londres, desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo, los profesores ahora comienzan sus lecciones sobre la historia de África, con una verdad simple que nunca debió ser controvertida. África no es solo parte de la civilización humana, es el lugar donde comenzó la civilización humana. El silencio que envolvió la Universidad de Oxford aquella tarde de marzo no fue solo el fin de la carrera de un profesor, fue el comienzo de un diálogo largo y necesario sobre quiénes son las historias que se cuentan, de quienes se reconocen los logros y cuyas contribuciones a la civilización humana se inmortalizan. Gracias por seguir hasta el final del video. Si les gustó, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Para apoyar el canal, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.